Función cuadrática. Algunas características de su gráfico. Consideremos el ejemplo de una función cuya fórmula es menos 5x al cuadrado más 30x más 35. Si quisiéramos empezar a conocer cómo se puede construir su gráfico, podríamos empezar evaluando la función en algunos valores del dominio, que en este caso son todos los números reales. Elegimos al azar un número real cualquiera y evaluamos la función. Por ejemplo, si x vale menos 1, reemplazamos en la fórmula original el lugar de la x por un menos 1, entonces obtendríamos menos 5 por menos 1 al cuadrado más 30 por menos 1 más 35, y si resolvemos todas esas operaciones veremos que obtenemos 0. Quiere decir que cuando x vale menos 1, la función toma el valor 0. Del mismo modo, podríamos probar qué sucede con otro valor, otro número real, por ejemplo el 0. Nuevamente, evaluamos la función en 0, es decir, reemplazamos a la x por 0 y resolvemos las operaciones, obteniendo en este caso que la función toma el valor 35. Podemos probar esto con otros números reales, por ejemplo, evaluando la función en 1 se obtiene 60, evaluando la función en 2 se obtiene 75. Estos valores también los podemos registrar en una tabla de valores, donde en una columna indicamos el valor de x que elegimos del dominio y en la otra columna el valor que se obtiene por la función. De esta manera, la tabla nos permite ver que a medida que los valores de x son cada vez mayores, parece ser que la función también va tomando valores cada vez mayores. Entonces, uno podría intentar graficar a partir de estos puntos la función y obtendríamos esto, donde vemos que para x menos 1 la función toma el valor 0 y tenemos este punto. Cuando x vale 0, la función toma el valor 35 y entonces tenemos este punto. Cuando x vale 1, la función toma el valor 60 y entonces tenemos este punto. Y cuando x vale 2, la función toma el valor 75 y obtenemos este punto. En este gráfico podemos apreciar que parece ser que la función es una curva creciente. Pero entonces nos preguntamos, ¿será cierto que esta función es creciente para todos los valores del dominio? Para poder respondernos a esa pregunta, podemos seguir evaluando la función en otros valores. Por ejemplo, cuando evaluamos en 3, obtenemos que la función toma el valor 80. Cuando evaluamos en 4 y resolvemos las operaciones, obtenemos el valor 75 y ahí ya empezamos a ver que en realidad el valor de la función disminuyó en lugar de aumentar como lo venía haciendo antes. Si evaluamos en un valor mayor a 4, por ejemplo 5, entonces obtenemos el valor de la función que es 60 y nuevamente es menor con respecto al valor que habíamos obtenido anteriormente. Podemos seguir evaluando en otros valores y de esta manera completamos un poco más la tabla que teníamos anteriormente, donde solo teníamos valores de x hasta el 2, ahora completamos con otros valores y entonces ahora podemos ver que la función tiene valores donde va tomando valores cada vez mayores y es creciente y después empieza a tomar valores menores y es decreciente. Si graficamos nuevamente estos valores de la tabla, obtenemos esta curva. En el gráfico también podemos apreciar que la función para algunos valores del dominio resulta creciente y después comienza a decrecer. A esta curva en particular la llamamos parábola cóncava hacia abajo, porque justamente estas ramas de la parábola están orientadas hacia abajo. Si seguimos pensando un poco en este ejemplo y miramos atentamente los valores que obtuvimos en la tabla, podemos ver que hay algunos valores que se repiten. En el gráfico los destacamos y vemos, por ejemplo, que cuando x tomaba el valor menos 1, la función tomaba el valor 0 y teníamos este punto. Y cuando x tomaba el valor 7, el valor de la función también era 0 y teníamos este punto. Entonces acá tenemos dos puntos
que tienen la misma imagen. Sucede lo mismo cuando x vale 0 y la función toma el valor 35, y cuando x vale 6, que la función también toma el valor 35, como vemos en la tabla y en el gráfico. En x igual a 1 la función toma el valor 60 y en x igual a 5 también, y eso también lo podemos ver tanto en el gráfico como en la tabla. Para x igual a 2 la función toma el valor 75 y eso lo vemos en este punto del gráfico, y hay otro valor de x que tiene la misma imagen, que es x igual a 4, y eso también lo vemos en la tabla. Hay un valor que es el 3, cuando x vale 3 la función toma el valor 80, y ese número en realidad no tiene otro punto que tenga la misma imagen. Podemos ver en esta curva que este eje, que es una recta vertical por x igual a 3, en realidad vamos a llamarlo eje de simetría porque justamente divide a la parábola en dos ramas que son respectivamente simétricas. Estos puntos que veíamos, el -1 que tiene imagen 0 y el 7 que también tiene imagen 0, vamos a decir entonces que son puntos simétricos, porque ambos se encuentran a la misma distancia del eje de simetría, en este caso a 4 unidades, y tienen la misma imagen. Entonces también tenemos que estos dos puntos que están destacados en violeta también son simétricos, el 0,35 y el 6,35. ¿Por qué son simétricos? Bueno, porque ambos están a 3 unidades del eje de simetría y tienen la misma imagen, que es el 35. Este punto, el 1,60, decimos que es simétrico respecto del 5,60 porque también ambos están a la misma distancia del eje de simetría, en este caso a 2 unidades, y tienen la misma imagen, que es 60. Y el punto 2,75 y el punto 4,75 también son puntos simétricos porque ambos están a la misma distancia del eje de simetría, que es 1 unidad, y tienen la misma imagen, que es 75. Si bien acá vemos estos valores que están destacados en la curva, en realidad cada punto de esta rama tiene su simétrico en la otra rama, por más que no estén destacados en esta representación gráfica. Este punto tendrá su simétrico, este punto tendrá su simétrico, y todos los puntos que componen esta rama tienen su simétrico en la otra rama. Este punto particular que no tiene un respectivo simétrico lo vamos a llamar vértice, y en este caso el vértice tiene coordenadas 3 de x y 80 de y. Entonces lo escribimos de esta manera. Ese extremo en esta parábola observamos que es el valor máximo que toma la función. Esta curva va aumentando sus valores hasta llegar a 80 y a partir de ahí empieza a disminuirlos. Entonces decimos que ese extremo es un máximo de la función. Entonces, después de todo este análisis que nos llevó a construir el gráfico, podemos caracterizar su representación diciendo que es una parábola cóncava hacia abajo, que tiene un eje de simetría en x igual a 3, que tiene un vértice que es el punto 3,8, que ese vértice es un máximo. El conjunto de ceros es estos datos que tenemos acá marcados con naranja en el gráfico, son los puntos donde se interseca con el eje X, que en este caso son dos puntos, en -1 y en 7. A eso lo llamamos conjunto de ceros o raíces, y se llama conjunto de ceros porque justamente la función, el valor de y de la función, toma el valor 0. En este caso es -1, 7, los escribimos ordenados de menor a mayor. Y otro punto interesante es la intersección de la parábola con el eje vertical, que en este caso se da en este punto que está marcado de violeta y tiene coordenadas 0 de x y 35 de y. Y eso lo escribimos de esta manera. Estos puntos son los que caracterizan a esta parábola: las raíces, el vértice, la intersección con el eje y.
Y al mismo tiempo es importante decir si el extremo es un máximo o no, y si la parábola es cóncava hacia abajo o hacia arriba. Otro ejemplo que vamos a analizar es el que corresponde a una función que tiene por fórmula f de x igual a 5x al cuadrado menos 10x menos 40. Nuevamente, si queremos construir su gráfico, podemos evaluar la función en algunos valores, cualquiera de número real que podamos elegir. Por ejemplo, si evaluamos en menos 3, obtenemos que la función toma el valor 35. Si evaluamos en menos 2 y resolvemos las operaciones, obtenemos 0. Evaluando en menos 1, obtenemos menos 25. Y evaluando en 0, obtenemos menos 40. Sistematizando toda esta información en una tabla, nuevamente podemos observar que cuando los valores de x empiezan a ser cada vez mayores, los valores que toma la función van disminuyendo. Entonces, si representamos esto en un plano cartesiano, vamos a obtener ahora una curva que tiene cada vez valores menores de la función, o sea que es una curva decreciente. Nuevamente nos podemos preguntar si es cierto que la función es decreciente para todos los valores del dominio. Y entonces, para poder respondernos a esta pregunta, lo que podemos hacer nuevamente es evaluar en otros valores de x y comparar. Si evaluamos en menos 3, obtenemos el valor 35. Si evaluamos en menos 2, obtenemos 0. Si evaluamos en menos 1, obtenemos menos 25. Y f de 0 es menos 40. El valor que toma la función cuando x vale 1 es menos 45. Y el valor que toma la función cuando x vale 2 es menos 40. Cuando x vale 3, la función toma el valor menos 25. Y cuando x vale 4, la función toma el valor 0. Entonces podemos ver, en este caso, a medida que los valores de x van aumentando, los valores de y en realidad también van aumentando. Y lo podemos ver en esta tabla, donde tenemos en forma ordenada los valores de x que fuimos eligiendo para evaluar y los valores que toma la función. Entonces observamos que en un primer momento la función toma valores donde va disminuyendo y luego comienzan a aumentar esos valores. Si representamos esto en un plano cartesiano, obtenemos esta curva que para los primeros valores de x, los menores, va a ser una curva decreciente y después comienza a ser una curva creciente. Esta curva también es una parábola, pero ahora decimos que es cóncava hacia arriba porque sus ramas están orientadas hacia arriba. Si miramos atentamente la tabla que construimos previamente, nuevamente observamos que hay imágenes que se repiten para distintos valores de x. En particular, si las representamos, vamos a ver nuevamente que se observa para esos puntos una simetría. Por ejemplo, en este caso vemos que el eje de simetría se da en la recta x igual a 1, y esa es la recta que divide la parábola en dos ramas respectivamente simétricas. El punto menos 3,35 es simétrico respecto del punto 5,35 porque ambos puntos se encuentran a 4 unidades del eje de simetría y tienen la misma imagen, que es 35. El punto menos 2,0 es simétrico respecto del punto 4,0 porque ambos se encuentran a 3 unidades del eje de simetría y tienen la misma imagen. Esto también lo vemos en la tabla, donde en la tabla podemos apreciar que tienen la misma imagen, pero nos falta verificar que se encuentren a la misma distancia del eje de simetría. Lo mismo sucede con cuando x vale menos 1 y cuando x vale 3, ambos tienen la misma imagen, que es menos 25. Si representamos eso en el plano cartesiano, podemos ver además que ambos puntos se encuentran a 2 unidades del eje de simetría y entonces podemos decir que estamos hablando de puntos simétricos. Análogamente, el punto 0 menos 40 y 3 menos 40 también son puntos simétricos porque están a una unidad en cada caso del eje de simetría y tienen la misma imagen.
En este caso, el vértice es este punto que no tiene un simétrico y es el valor de x igual a 1 y el valor de y menos 45, entonces lo escribimos de esta manera. En este caso el extremo es un mínimo porque es el mínimo valor que toma la función. La función es decreciente hasta llegar a este punto, que es cuando la función toma el valor menos 45 y a partir de ahí empieza a aumentar sus valores. Entonces decimos que este punto es un mínimo. Entonces, para caracterizar el gráfico de esta función, vamos a considerar algunos elementos importantes. Vamos a decir en primer lugar que es una parábola cóncava hacia arriba, que tiene un eje de simetría en x igual a 1, que tiene un vértice en menos 45, y que en este caso ese vértice, ese extremo, es un mínimo. Y después tenemos las intersecciones con los ejes. Si miramos la intersección con el eje x, vemos que esa intersección se da cuando x toma el valor menos 2 y cuando x toma el valor 4. A estas intersecciones también las llamamos conjunto de ceros porque la función tiene por imagen a 0 en estos dos puntos. Nuevamente se escriben en forma ordenada de menor a mayor. Y la intersección con el eje y, que gráficamente lo vemos en este punto, cuando x vale 0 y la función toma el valor menos 40, y lo escribimos simbólicamente de esta manera. En general, una función cuadrática, que es como vamos a llamar estas fórmulas, a estas funciones, se expresa de esta manera, tiene este formato que llamamos forma desarrollada o forma polinómica, donde estos valores de a, b y c son números reales y x es la variable. Como la variable está elevado al cuadrado, por eso decimos que estamos ante una función cuadrática. Entonces, lo que da nombre a este tipo de funciones es este término que tiene x elevado al cuadrado. Si este término no está, entonces no estaríamos en el caso de una función cuadrática. Por eso es importante que el valor de a sea distinto de 0 para que este término no se anule. Las funciones cuadráticas tienen como gráfico una parábola que puede ser, como en este caso, una parábola donde tiene sus ramas hacia arriba y entonces decimos que es una parábola cóncava hacia arriba. En este caso, la parábola tiene un mínimo en su vértice y el gráfico se va a dar de esta forma cuando el valor de a es positivo, cuando este, que es el coeficiente principal de la función, va a ser un valor positivo. En cambio, vamos a tener una parábola cóncava hacia abajo cuando el valor que tome a sea un valor negativo. Si a es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo y entonces el vértice es un máximo.